El Día de Muertos. La fiesta de Día de Muertos es una tradición prehispánica llena de simbolismos, leyendas y relatos que forman un mosaico único en el mundo, que nos representa a nivel mundial como mexicanos, por su dualidad de alegría y tristeza. Somos un pueblo que celebra la muerte con vida, con cantos, con comida, con dulces y papel picado. Esta celebración se realiza el día 1 y 2 de noviembre, donde se tiene la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan esas noches para disfrutar los platillos y flores que sus familiares les ofrecen. El día 2, en cambio, es el llamado Día de los Muertos, la máxima festividad de su tipo en nuestro país, celebración que comienza desde la madrugada con el tañido de las campanas de las iglesias y la práctica de ciertos ritos, como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, los que tienen un gran significado para las familias, porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas y a transitar por un buen camino tras la muerte. Sin embargo, los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, concepción que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. La muerte era considerada una deidad que se manifestaba como contraparte necesaria de la vida y era venerada y respetada. Las culturas prehispánicas siempre procuraron comunicarse con sus muertos, y fue así que crearon diferentes tipos de altares, en los que depositaban ofrendas de aquello que al fallecido le había gustado en vida, para que éste viniera de regreso por un momento y pudiera recordar cómo era estar vivo. Cuando llegaron los españoles, los altares de muertos se sincretizaron por la influencia de la religión católica, y se añadieron nuevos elementos, como cruces, sal y veladoras. La esencia del altar de muertos prehispánico, sin embargo, se conserva intacta, exhibiendo los elementos más antiguos como predominantes. Aquí algunos de los elementos originales del altar de muertos prehispánicos. El agua, elemento representativo de la vida, se coloca en vasos o vasijas para calmar la sed del espíritu de aquel que vendrá del otro mundo. Para los mayas, los tzonot, o cuevas de agua, y que nosotros conocemos actualmente como cenotes, son cuevas subterráneas que representan una puerta al Xibalba, el inframundo maya. Los mayas creían que para poder entrar al Xibalba uno tenía que sumergirse en los cenotes. El camino de flor de cempasúchil. Su nombre proviene del náhuatl y se traduce como flor de 20 flores, por la forma de sus pétalos. Actualmente se coloca desde el altar a la puerta de la casa para que el muerto pueda andar sobre él. Podemos encontrar sus antecedentes en Tenochtitlán, pues se han encontrado algunos restos de cempasúchil en las ofrendas realizadas al monolito de Coyolxauhqui. La tierra es el origen del hombre y también su último destino. Para los mexicas, por ejemplo, la deidad de la tierra, Tlahtecutli, devora los cadáveres para extraerles las almas y prepararlas para su tránsito subterráneo por el Mictlán. Es el inframundo mexica, por ello no tienen templos, pues su templo es la tierra misma. Las calaveras nos recuerdan que la muerte es lo único seguro en esta vida, y por ello se le debe respeto. Tienen un antecedente en Tenochtitlán, en las estructuras llamadas Zompantli, hieleras de cráneos, que causaron gran impresión a los españoles. Esta tiene aproximadamente 6 metros de diámetro, y se encontraba en la esquina del templo Huitzilopochtli. Aún se desconoce la función del Zompantli, pero es evidente que constituía una ofrenda al dios de la guerra. Papel. Representa al viento, y en la antigüedad se utilizaba papel amate, que viene del náhuatl amatl, que es un tipo de fibra hecho de corteza del árbol ficus y que simboliza el aire que se respira en vida. En la época prehispánica, el papel no se utiliza exclusivamente para los ritos funerarios, sino para todas las festividades religiosas, para confeccionar trajes y como ofrenda para los dioses. Comida y bebida. En Tenochtitlán, por ejemplo, a los muertos se les ofrendaba comida antes de partir al Mictlán, para que pudieran soportar el viaje, sobre todo a los jóvenes, porque se creía que dado que sus cuerpos aún no habían madurado completamente, necesitarían las fuerzas suplementarias para arribar a su destino. Los aromas. En la antigüedad, los aromas, como el copal o el incienso, cumplían dos funciones en el altar de muertos. Por una parte, tal como ahora, eran purificar el espíritu del difunto, y por la otra, purificaban el aire que respiraban los presentes, para evitar la incomodidad por los malos olores desprendidos por el cuerpo. Si bien en la época prehispánica las fiestas dedicadas a los muertos eran distintas a las que conocemos ahora, son ellas el principal motivo de nuestra asimilación de la muerte con mayor naturalidad. Arco y flechas. Es un elemento raro de encontrar en estos tiempos, y se hace más que nada por una tradición de la que se sabe poco sobre su origen. Según la cultura mexica, estos elementos le señalan al muerto la puerta de regreso al inframundo, donde se encuentra Mictlantecutli, el señor del Mictlán, que alguna vez sorteó los obstáculos que le permitirían el descanso eterno. Se colocaban, además de alimentos, algunas armas para que el difunto pudiera atravesar al inframundo y sortear los obstáculos que se atravesaran.
Algunos elementos distintivos que podemos ver en las actuales ofrendas tienen su origen en costumbres vigentes en Europa al momento de la conquista. Algunos de estos elementos son velas y veladoras. En el pasado se utilizaban rajas de ocote, en la actualidad en México se usa el cirio en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa luz, fe y esperanza. Es una guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares. En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. El pan. El ofrecimiento fraternal es el pan. La iglesia lo representa como el cuerpo de Cristo. Se caracteriza por ser de forma circular, con lo que se representa el ciclo de la vida y la muerte. Actualmente, uno de los elementos más importantes en las ofrendas de Día de Muertos. Las flores son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta. El alelí y la nube no pueden faltar, pues su color significa pureza. Es importante saber cómo es que celebran las personas esta festividad en la actualidad y sobre todo qué es lo que significa esta celebración para ellos, según su religión y creencias. He aquí la siguiente entrevista. Empezaremos las preguntas. ¿Qué es lo que significa para ti esta celebración? Pues desde un punto de vista religioso para mí significa una manera de recordar a los que ya no están con nosotros, pero más que nada es una forma de revivir nuestro patrimonio cultural y de demostrar que somos mexicanos. ¿Cómo celebras estas fechas? Las celebramos preparando comida típica con la familia para posteriormente convivir con ellos, además de realizar diferentes prácticas culturales como poner la ofrenda, ir al panteón a quemar cera y hacer altares en las lápidas de nuestros familiares. ¿Por qué celebras estas fechas? Pues es para representar nuestro pasado prehispánico, nuestro mestizaje y nuestras raíces, ya que de esta manera tenemos como una mayor cercanía con la familia y con nuestros seres queridos que hoy en día ya no están. ¿Qué acostumbras a poner en tu ofrenda? Se acostumbra a poner elementos básicos pero muy importantes como la flor de cempasúchil, comida típica mexicana, hojaldras, dulce de calabaza, mole poblano, pulque, entre otras cosas, además de ciertos objetos que en algún momento de la vida del difunto fueron importantes. ¿Piensas que esta celebración debería de seguirse transmitiendo de generación en generación? Sí, ya que es parte pues, de nuestro patrimonio cultural y también parte de nuestro legado prehispánico. Además de que así se sigue contribuyendo al comercio local y nacional pues de la venta de artículos para la celebración del Día de Muertos. ¿Crees que la religión es un detonante para celebrar o no esta festividad? Creo que podría ser una razón por la cual algunos mexicanos no ponen una ofrenda o realizan algunas de las actividades que se acostumbran a hacer en estas fechas. Sin embargo, pues al día de hoy existen miles de actividades folclóricas para celebrar y dar a conocer nuestra cultura. ¿Piensas que el transmitir esta celebración a otros países es bueno? Sí, ya que de esta manera podemos transmitir a los demás con nuestra cultura, con nuestra alegría y nuestras costumbres, además de unificarnos y unirlos a la fiesta hispanoamericana. ¿Piensas que los elementos europeos que actualmente se utilizan para realizar una ofrenda sean esenciales para esta? Sí, ya que forman parte de la religión inculcada desde la conquista, además de que fueron estos elementos los que de alguna manera se relacionan con los mesoamericanos. Por mi parte y personalmente, a mí me gusta celebrar estas fechas disfrazándome de Catrín o realizar diferentes tipos de actividades que esta festividad conlleve, como la realización de la ofrenda, la visita al panteón y muchas otras actividades que podemos realizar para dar a conocer nuestra cultura y representarnos como mexicanos, además de recordar a los que ahora ya no están con nosotros. Hay quienes piensan que la celebración del Día de Muertos en la actualidad no debe de verse como una derivada de las prácticas prehispánicas, ya que por el contrario, varios de sus elementos distintivos tienen su origen en costumbres vigentes en Europa al momento de la conquista. Algunos de esos elementos son los siguientes. La celebración de Todos los Santos el día 1 de noviembre. Se inició en el siglo IX por iniciativa de Abad de Cluny y se buscaba honrar a la multitud de creyentes que habían muerto en los primeros tiempos del cristianismo. O el establecimiento del 2 de noviembre como Día de los Fieles Difuntos. Este se dio en el siglo XIV a partir de la mortandad ocasionada por las epidemias que asolaron Europa en ese entonces.
No podemos negar que nuestra actual celebración de Día de Muertos posee muchos elementos europeos, pero esto es solo muestra de cómo la evangelización influyó en las prácticas que en ese entonces también se hacían, aunque de manera bélica. Sin embargo, no es algo de lo cual nos deberíamos de sentir mal, sino al contrario, pues es muestra de nuestro pasado y de nuestra combinación con costumbres europeas. Personalmente, esta celebración para mí representa nuestro pasado tanto prehispánico como hispánico, pues de manera religiosa, la realización de una ofrenda como actualmente se hace es una muestra de cómo la evangelización modificó todas las prácticas rituales que en ese entonces hacían las tribus, aunque ahora conservando varios elementos tanto europeos como mesoamericanos, que en ese entonces se usaban y que se siguen usando hasta la actualidad. Creo que gracias a esta celebración se ha logrado casi la unificación de un continente entero, gracias a un idioma idéntico y a una religión similar. Además de que al igual que otras fechas festivas, esta nos hace sentirnos bien y unidos con nuestras familias. Es una manera de reunirnos y convivir. La riqueza de esta manifestación de la cultura mexicana es tan vasta, razón por la cual la UNESCO la inscribió en la lista de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, defendiéndola como una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria, una de las mejores celebraciones mexicanas sin duda alguna, y de la cual nos deberíamos de enorgullecer como mexicanos, ya que es parte de nuestro patrimonio cultural, y aunque bien sabemos que en la actualidad se integran muchos más significados religiosos europeos que mexicanos, esta celebración es la prueba de cómo se mezclan las culturas y se hermanan las creencias. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.